Nos falta un ventilador para ponérselo ahí los hermanos. No llega hasta allá, hermano, el ventilador, el aire. Ahí hay otro grande. Sí. Ah, no, pero hace mucho ruido el grandote. Ahí está, mi hermano, ¿verdad? Dios bendiga sus vidas. Vamos a tratar de compartir un rato. Vamos a compartir un rato. Fíjese, hermano, que hemos hablado de muchos enemigos que tenemos desde que llegamos al camino de Dios, ¿verdad? La Biblia los menciona, ¿verdad? Ayer hablábamos que desde que llegamos al camino de Dios tenemos una lucha, ¿verdad? Una guerra, decía nuestra hermana en el estudio de hace rato, ¿verdad? Una guerra espiritual, ¿verdad? Desde que llegamos al camino de Dios, mi hermano, la Biblia nos menciona muchos enemigos, ¿verdad? El diablo que anda como el león rugiente, nos dice que nuestro adversario, el mundo, ¿verdad? Que nos ofrece muchas cosas, placeres temporales, ¿verdad? Hoy hablaremos de un enemigo que tenemos peligroso y mortal, mi hermano, ¿verdad? Yo lo considero un amigo bien peligroso y mortal, mi hermano. Hoy hablaremos del desánimo, mi hermano. Desde la semana pasada hablábamos un poco sobre el desánimo, ¿verdad? ¿Qué es el desánimo? ¿Por qué llega a nuestra vida el desánimo? Uno puede ver en las personas cuando está desanimado, sí, mi hermano. Lejos se les mira, ¿verdad? Cuando una persona se encuentra desanimada, vamos a ver por qué llega el desánimo, ¿verdad? Y cómo vencer el desánimo, mi hermano. ¿Cómo vencer el desánimo? Hermano, ¿por qué? Usted se ha preguntado. Cuando llegamos al camino de Dios, mi hermano, ¿se acuerda, mi hermano? Decía el pastor Román ayer, ¿verdad? Muchas veces pasamos y damos testimonio, dice, y decimos, me acuerdo que hace 15 años me bauticé, y viven en el pasado, mi hermano. Muchas personas viven en el ayer, en el pasado, ¿verdad? Y nos decía, no, esto es vivir diario, mi hermano. Muchas veces nos quedamos como los viejitos, y me acuerdo cuando iba a predicar, y me acuerdo cuando iba para allá, y me acuerdo, y así se la lleva, mi hermano. Pero el día de hoy se encuentran desanimados, mi hermano, ¿verdad? Vacíos por dentro, mi hermano. ¿Te has preguntado por qué volvió ese vacío a tu vida, mi hermano? Porque les aseguro que más de algunos aquí vive vacío nuevamente. Ese vacío volvió a su vida, ¿verdad? Ese vacío los está consumiendo, mi hermano. Esa tristeza los consume y no saben por qué. Muchas veces sí sabemos por qué, mi hermano, pero no hacemos algo. A mí me han dicho muchas veces, hermano, ore por mí porque estoy desanimado. Sí, le contesté, no recuerdo a quién. Ore por mí porque me siento desanimado. Sí, vamos a orar por ti, pero tú tienes que buscar de Dios, mi hermano. Tú tienes que meterte en la presencia de Dios. Se ha preguntado, mi hermano, por qué volvió ese vacío a su vida. A lo mejor esta palabra no es para todos, mi hermano. ¿Alguien recuerda cuando llegó Jesús a su vida, mi hermano? Cómo usted le quería predicar hasta la pared, decía un hermano. Recuerdo cuando conocí yo de Dios, decía, me ponía y le predicaba a la pared. Mira, en el nombre de Jesús te digo, pero recuerda, mi hermano, cuando Jesús llegó a su vida, a todo el mundo le quería predicar, mi hermano. A todos, no podía ponerse a alguien enfrente porque mira, Cristo me cambió, Cristo llegó a mi vida y Cristo, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú estés lleno, mi hermano, de eso vas a hablar. ¿Alguien recuerda, para no salirme de esta parte, mi hermano? ¿Alguien recuerda cómo estaba lleno de alegría, cómo estaba lleno de Dios, mi hermano, verdad? Pero algo ha pasado en tu vida, mi hermano. Ojalá que esta palabra no sea para ti, mi hermano, verdad. Pero si es para ti, vamos a ver cuáles son las causas, mi hermano. ¿Por qué llegó el desánimo a mi vida? ¿Por qué vuelvo a sentir ese horrible vacío en mi vida, mi hermano? ¿Por qué ya no siento la presencia de Dios? ¿Por qué ya no siento alegría cuando escucho una alabanza? ¿Por qué ya no les comparto la palabra de Dios a las personas como lo hacía al principio, mi hermano? ¿Por qué ya no soy la misma persona, mi hermano? ¿Por qué ahora hasta me molesta cuando me hablan de Dios? Hay personas, le he escuchado, mi hermano. He escuchado que cuando alguien con el paso del tiempo habla a escuchar de Dios y hasta se irritan porque pasó algo en su vida. Te desconectaste de la presencia de Dios. Ese vacío volvió a su vida, mi hermano. Te levantas en la mañana
y vuelves a sentir ese vacío que Cristo lo había llenado, mi hermano. Qué tremendo. El desánimo, mi hermano, es un arma mortal y peligrosa. El desánimo, mi hermano, ahorita vamos a ver lo que es el desánimo. Busqué en un diccionario qué es el desánimo. Arma mortal. Decía nuestro hermano Manuel el miércoles, ¿verdad? Tengo 10 años, decía. Tengo 10 años en el camino de Dios y yo he mirado personas cómo llegan al camino de Dios, mi hermano. Y también las he visto cómo se van, mi hermano, también. ¿Verdad? En 10 años, dice, yo he visto personas, hermanos, que llegan a la iglesia, han llegado aquí, mi hermano, que vamos a tumbar ese muro, ese baño lo vamos a tumbar para allá, vamos a ir para acá, vamos a hacer un cuarto allá atrás, vamos a hacer esto y esto y esto. Y al tiempo ya no los miran, los miras todos desanimados, los miras todos cansados, ya dejan de congregarse, dejan de buscar de Dios. Y con el paso del tiempo, solo es cuestión de tiempo para que ya no vuelvan, mi hermano. Muchos han llegado en esa condición. Ahora, ¿qué es el desánimo, mi hermano? ¿Qué es el desánimo? Lo busqué en un diccionario bíblico y dice el desánimo. El desánimo es un estado de abatimiento. Abatimiento, solamente esa palabra, si nos ponemos a reflexionar, abatimiento, sinónimos, cansancio, desánimo. Una persona abatida es una persona que está en el piso, mi hermano, ¿verdad? El desánimo, dice, es un estado de abatimiento y falta de ánimo que puede afectar la fe. Fíjense esta parte, lo que dice ese diccionario bíblico. Dice, estado de abatimiento o falta de ánimo que puede afectar la fe, las emociones y la capacidad de perseverar en el camino del cristiano. Dice este diccionario que el desánimo es la falta de ánimo y que puede afectar la fe para continuar en el camino de Dios, mi hermano. Una persona desanimada, mi hermano, es difícil que vuelva al camino de Dios, mi hermano. Si tú permites que el desánimo llegue a tu vida, es difícil que una persona vuelva al camino de Dios. Ahora, el pecado es desánimo, el pecado no es desánimo, pero tarde que temprano ese desánimo te volverá a llevar al pecado. Una persona desanimada, mi hermano, se va a excusar tarde que temprano con la palabra, ¿verdad? Se va a excusar, ¿para qué, mi hermano? Para volver al pecado, para empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Va a empezar a excusarse y a excusarse y a excusarse, mi hermano. Una persona desanimada, mi hermano, es un arma mortal, mi hermano. Ahorita vamos a ver, mi hermano, al pueblo de Israel lo que le pasó. Para cuando tú escuches una persona desanimada, retírate inmediatamente de con ella, mi hermano. Una persona desanimada es una persona chismosa, una persona, ahorita vamos a ver, una persona desanimada, todo lo que trae, cómo te contamina. Si tú escuchas esa voz de una mujer o un hombre desanimado, mi hermano, es el principio de tu caída. Debemos de saber a quién escuchamos, mi hermano, de qué voz escuchamos. ¿Por qué se lo digo? Porque vamos a ver ahorita con la palabra de Dios, cuando tú escuchas una persona en desánimo, huye de ella, mi hermano. Ahora, ¿por qué son las causas del desánimo? ¿Por qué alguna causa del desánimo? Hermano, ¿por qué te desanima? ¿Por qué? Dígame, ¿alguien se sabe alguna causa del desánimo, mi hermano? ¿Por qué entra el desánimo? El desánimo no es de la noche a la mañana, mi hermano. No es como una varita mágica, ay, ahorita ya me entró el desánimo. No, el desánimo es un proceso, ¿verdad? Así como la recaída en la adicción es un proceso, mi hermano. Les digo a los muchachos, ¿verdad? Uno puede estar desde este lado caído, mi hermano. Nada más falta que uno fume, mi hermano, que uno consuma drogas. Pero desde este momento, mi hermano, cuando tú le diste cabida al desánimo, pueden pasar días, meses y años. Solamente es cuestión de que te alejes de Dios. El desánimo no es de la noche a la mañana. ¿Cuáles son las causas, mi hermano? Una de las muchas causas es el exceso de trabajo. Pensaba en algunas de ellas, mi hermano. Yo he visto, mi hermano, eso que te estoy compartiendo, lo he visto. Lo he visto en la casa de restauración, mi hermano. He visto que a causa del trabajo, mi hermano, por tanto trabajo, mi hermano,
Imagínate trabajar 10 o 12 horas diarias, mi hermano. Cuando llega, mi hermano, el tiempo de Dios, ya tu mente está turbada, ya no sabe uno, tiene que tener un balance, mi hermano. Una de las causas cuando entra el desánimo es que no sabemos tener un balance entre el trabajo y el tiempo de Dios. Una de ellas, el trabajo, mi hermano. Otra causa, alguien puede decir cuál, una causa, mi hermano, porque entra el desánimo. Una causa, diga usted, sabe que yo creo que el desánimo entra por esto, por esto. La monotonía. La monotonía puede entrar, puede ser una causa para que entre el desánimo. Monotonía, mi hermano. Hemos hablado, podemos venir a la iglesia como robot, ya, mi hermano. Si tú le das cavidad, mi hermano, al enfado, al desánimo, va a llegar eso que dice nuestro hermano. El pueblo de Israel llegó el momento, mi hermano, donde llegaban a la iglesia, le ofrecían holocaustos, cantaban, hacían fiestas, hacían todo, y al final llegaba al punto donde, qué fastidio es esto. Miércoles, domingo, jueves, ir a la iglesia, y llegó el momento donde lo vieron todo enfadoso, mi hermano. ¿Y sabes qué le dice al final Dios? ¿Sabes qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve esto, verdad? La monotonía, mi hermano, otra de las causas. Muchas de las causas que uno se desanima es porque cuando tú oras y oras y oras y no pasa nada. Oro por mi familia, oro por mi matrimonio y no pasa nada. Oro por mis hijos, oro por mi esposo y al contrario, este hombre está peor. Muchas personas se desaniman. Aquí llegó un matrimonio, llegó una hermana, le digo, vea, esta hermana tenía y pedía por su matrimonio, su esposo andaba de rebelde por ahí, mi hermano, y oraba y llegaba y lloraba y oraba, lloraba y oraba. Un mes solamente pasó, mi hermano. ¿Saben qué dijo? Oye, pues mi esposo no cambia, pues mejor, ya no, ¿para qué sigo? Dice. Muchos se desaniman porque oran y oran y no pasa nada, mi hermano. Hay muchas causas del desánimo, mi hermano. Ahora, ¿el desánimo es pecado? No. El pecado es cuando tú te quedas ahí, porque es el principio de la caída de cualquier persona, mi hermano. La Biblia menciona a hombres de Dios que se desanimaron, mi hermano. Que se desanimaron. Hubo varias personas, mi hermano, que dijeron, ¿sabes qué? Como por ejemplo Elías, que le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quítame la vida. Imagínense para llegar a ese punto, mi hermano. Elías era un hombre de Dios, mi hermano, que cuando oró, dice la Biblia, oró que el hombre y llovió y volvió a orar y se paró la lluvia. Era un hombre de Dios. Cuando se dio cuenta que una mujer lo quería matar, dice que él corrió y se metió en una cueva, se cansó y le dice al Señor, ¿sabe qué, Señor? Mejor quítame la vida. Este hombre llegó a un momento fuerte, mi hermano, ¿verdad? Un momento de desánimo donde ya no quería continuar, mi hermano. No sé en qué estado te encuentras, mi hermano. Si te encuentras en ese camino del desánimo, mi hermano, Dios te puede ayudar. Dice la Biblia que se le apareció al Señor y que le dio agua y que le dio comida y que le decía, come y bebe y descansa. Come y descansa, come y descansa. Porque tienes un recorrido grande. Ahora, quiero hablarte del pueblo de Israel, mi hermano. Lo que le pasó al pueblo de Dios, mi hermano. Lo que te puede pasar a ti si permites que el desánimo llegue a tu vida, mi hermano. ¿Alguien se siente desanimado, mi hermano? Alguien se siente desanimado, sin ganas de continuar, pero les decía al principio, ¿saben qué? Estamos aquí por la gracia de Dios, mi hermano, porque queremos continuar, pero alguien se siente así vacío, mi hermano. Alguien se siente en la mañana todavía como que, ¿y ahora qué? La Biblia habla del pueblo de Israel, mi hermano, un pueblo incrédulo, duro de corazón. ¿Alguien ha leído la historia del pueblo de Israel, mi hermano? Todos lo hemos leído, yo creo. Dice la Biblia que cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les iba mostrando su poder, mi hermano. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo de Faraón, dice la Biblia. Un día clamaron a Dios, Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y dice la Biblia que mientras los iban caminando, mi hermano, Dios les iba mostrando su poder, mi hermano. ¿Cómo? Solamente imagínense. Él les envió 10 plagas y al pueblo de Israel ni una plaga le tocó.
Dice la Biblia que cuando los sacó de Egipto, les abrió el mar rojo y el pueblo pasó como por tierra seca. Dice la Biblia que Dios los iba alimentando con una comida que nunca habían comido, con maná del cielo, mi hermano. Los iba cuidando como la gallina cuida a sus pollitos, mi hermano. Les iba haciendo milagro tras milagro. ¿Para qué? Para que confiaran en Dios. Para que confiaran en Dios, para que cuando llegara una prueba o un problema se dieran cuenta que Dios al que le servía es más grande que cualquier problema. Nunca lo entendieron, nunca lo vieron. Todos los demás pueblos, mi hermano, escuchaban hablar del pueblo de Israel y temblaban. ¿Era por el pueblo de Israel? No, era por el Dios que le servían. El pueblo de Israel nunca miró eso, mi hermano. Dice la palabra de Dios que antes de que entraran a la tierra prometida, mi hermano, Dios le dice a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra. ¿Sí se acuerda de esa historia, mi hermano? Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Envía a hombres para que vean la tierra. Dice la Biblia que que Moisés envía 12 hombres. Es conocido como los 12 espías. Envía 12 hombres. ¿Para qué? Para que reconocieran la tierra, mi hermano. Para que se dieran cuenta que era una tierra que fluye leche y miel, mi hermano. Dice la Biblia que Moisés les dio órdenes a los 12. Moisés les dice: observen la tierra, miren la tierra cómo es. Fíjense al pueblo, si es numeroso, o si es pequeño, si es fuerte, o si es débil. Miren si la tierra es buena o es mala. Miren si la tierra es fértil o infértil. Miren si hay árboles o no. Y les empieza a hablar. Pues fíjense cómo es la tierra. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres fueron, mi hermano, y miraron la tierra y volvieron a los 40 días, mi hermano. Ahí vienen los 12. A los 40 días, mi hermano, vuelven los 12 espías con un racimo ¿de qué? Imagínense. Traía un racimo de uva, mi hermano. No recuerdo si dice que venía en un palo, lo traían. ¿Alguien recuerda? Así dice, ¿verdad? Pero que traían un racimo de uva. Después de 40 días, mi hermano, de reconocer la tierra, mi hermano, llegan con un racimo de uva. Después de 40 días llegan y empiezan a hablar. Empiezan a hablar aquellos 12 espías. Dice la palabra de Dios que empezaron a hablar 10 de ellos, 10, mi hermano. Y le empiezan a decir: ¿sabe qué? Ciertamente la tierra es buena. Mire lo que traemos, sí, la tierra es buena. Pero, ese pero, mi hermano, siempre, ¿verdad? Y empiezan a darle el informe. Pero, mire, la tierra es buena, le dicen. Pero el pueblo que habita ahí es más fuerte. Se les olvidó, mi hermano, que el que iba con ellos es más fuerte que lo que nosotros miramos. Y le empiezan a dar el informe. El libro de Números, mi hermano, 13:31. Quiero empezarte con esta historia para al final decirte que solamente Dios puede ayudar. Números capítulo 13, versículo 31. El informe que dieron, ya lo tiene, hermano. Números 13:31 dice así, mi hermano. Dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire la noticia que le dio el pueblo, esos 10 hombres, a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo empieza diciéndole, mi hermano? No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Oye, hermano, donde vivía Rahab la ramera en Jericó, dice la Biblia que cuando entraron, Rahab le dijo: mira, el pueblo está apocado, el pueblo es temeroso. Cuando escuchan hablar de su Dios, el pueblo tiembla. Ellos nunca lo vieron, mi hermano. ¿Por qué? Porque escucharon una voz que no deberían de escuchar. Estos 10 hombres le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dice el 32, mi hermano: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Aquellos hombres, ¿saben qué les dijeron, mi hermano? Nosotros somos como langostas a un lado de ellos. Nosotros somos como langostas, ese es un pueblo fuerte, es un pueblo que se come a las personas. Mire
Mire qué informe trajeron, hermanos. No podemos, le dijeron, y todos se desanimaron. Cuando escucharon el informe, mi hermano, dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel empezó y lloró toda la noche, dice. Se desanimaron. Les decía al principio, mi hermano, tienes que tener cuidado a quién escuchas. Tienes que tener cuidado a quién le prestas tu oído, porque tú le prestas el oído, mi hermano. Si tú escuchas a una mujer, a una hermana o a un hermano desanimado, es el principio de tu caída, mi hermano. Hay hermanas y hermanos desanimados, miles, mi hermano, y que fácil desaniman a la otra persona. Fácil, mi hermano. Despacito, 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 pero los van desanimando. El pueblo de Dios, mi hermano, fue desanimado por 10 personas. Todo el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que de los que salieron del pueblo de Egipto eran 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Más o menos iba como 1,000,000 de personas. Cuando los enviaron a revisar la tierra, 10 personas desanimaron a 600,000 hombres. 10 personas solamente tuvieron para que todo el pueblo llorara. Hermanos, se les olvidó al Dios que les servía. 10 personas bastó para que todo el pueblo llorara, mi hermano. Una persona desanimada en una iglesia es peligrosa. Un hermano o una hermana en una iglesia es tan peligrosa, mi hermano, como el diablo, o más, yo creo, mi hermano. Un hermano. Por eso cuando tú escuches, mi hermano, no prestes tu oído, mi hermano. Cuando tú escuches que alguien llega y te quiera desanimar o quiera hablar de algo, mi hermano, no lo escuches por tu bien, por el bien tuyo, no de nosotros. Nosotros vamos a seguir por el bien tuyo, mi hermano. Cuando tú escuches a una hermana o un hermano que te está hablando un chisme de la iglesia o que te empieza a hablar de alguien, mi hermano, no prestes tu oído, porque es el principio de tu caída. Si 10 personas, mi hermano, desanimaron a 600,000 hombres, ¿qué no puede hacer una persona en una iglesia tan pequeña? Puede desanimarte. Escuchen lo que dice Números 14:1, mi hermano. Cuando escucharon el mensaje de 10 hombres, mi hermano, escuchen lo que dijeron todo el pueblo de Israel, mi hermano. Escuchen lo que dice Números 14:1. Entonces toda la congregación, mi hermano, no fueron unos y otros. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo que sigue, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Mire hasta qué punto llegaron, mi hermano. ¿Hasta qué punto llegó ese pueblo de Dios que escuchó una voz que no debería de escuchar? 10 hombres desanimaron a tantas personas. Y cuando escucharon el informe, mi hermano, aquellos hombres empezaron a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Dice el versículo 4: y decían el uno al otro: designemos un capitán. ¿Y qué, mi hermano? Y volvamos a Egipto. Mire qué pueblo tan cabezón, mi hermano, como yo. Mire qué pueblo tan rebelde como yo, mi hermano. ¿Verdad? A este pueblo se le olvidó, mi hermano, al Dios que le servía. Se le olvidó que delante de ellos iba Dios como poderoso gigante. A este pueblo, mi hermano, se les olvidó que tenían un Dios que con su poder abrió el mar y los hizo pasar como por tierra seca. A este pueblo de Dios, mi hermano, de Israel, se le olvidó que Dios lo iba alimentando. Querían carne, carne les dio Dios, mi hermano. Y llegó al punto donde empezaron a renegar, empezaron a murmurar y decían: ojalá muramos, mi hermano. Dice el versículo que leímos, y decían el uno al otro, escuchen este versículo, mi hermano, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Decía, este pueblo, mi hermano, quería regresar a donde salió. Leí un versículo donde dice la palabra, mi hermano, que aunque el pueblo de Dios, mi hermano, salió su cuerpo de Egipto, su corazón se quedó allá. ¿Ha leído esa parte, mi hermano?
Dice la Biblia que aunque el pueblo de Israel salió, mi hermano, su corazón se quedó en Egipto. Esta parte, mi hermano, dice que decían uno al otro: ¿sabe qué? Vamos a poner a alguien para que nos regrese a Egipto. ¿Sabe lo que le dijo Dios, mi hermano? Escuche lo que le dijo Dios a su pueblo, mi hermano. Escuche lo que Dios le dijo a este pueblo rebelde en el versículo 11. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, mi hermano? Imagínese, este pueblo, mi hermano, nunca entendió nunca conoció a Dios. Y Dios le dice esta palabra. Cuando yo leí esta parte, me imaginaba a un Dios irritado, a un Dios decepcionado de esa gente, a un Dios, mi hermano, le dice en el versículo 11: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Fíjese lo que Dios le dice, mi hermano, a Moisés: ¿hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire qué palabra de Dios, mi hermano. Escuche lo que Dios le dice a Moisés, mi hermano, en el versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le dice eso a Moisés, Moisés se pone en el medio y le dice: no, Señor, perdónalo. Ya conoce la historia usted, mi hermano, perdónalo. Y dice la Biblia que Moisés interviene por el pueblo de Dios. Y Dios al final cede y le dice esta parte: el Señor los perdona, mi hermano, pero escuche la consecuencia, mi hermano. El desánimo, mi hermano, es un arma mortal para su vida. Lo leíamos al principio. Una persona desanimada, mi hermano, es difícil que continúe en el camino de Dios. Una persona en desánimo, mi hermano, no va a llegar muy lejos. Una persona cansada, mi hermano, todo lo va a desanimar, todo lo va a poner mal, mi hermano. Dice la palabra de Dios, mi hermano, ahí está la consecuencia en el versículo 20. En su casa lea todo el capítulo 14, 15, lo que pasó al pueblo de Dios, lo que le pasó. Dice el versículo 20: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mira hasta dónde llega Dios, mi hermano. ¿Cómo escuchó a un mortal como Moisés, mi hermano? Dios amaba a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Yo lo perdono. Pero ahí le va, mi hermano, el versículo 21: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos, ¿quién es, mi hermano? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que le he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya. ¿Cuántas veces, mi hermano? Dios las iba contando, mire. Oye, mira, ¿hasta cuándo me van a irritar? Les dice Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales, dice, en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 23: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermano, el desánimo, mi hermano, trae consecuencias graves, mi hermano. El desánimo viene con la incredulidad. Si una persona desanimada, mi hermano, llega la incredulidad a su vida. Una persona desanimada, mi hermano, empieza a hacerse preguntas, mi hermano. Una persona en desánimo empieza a dudar hasta de Dios, mi hermano. Una persona desanimada, mi hermano, es difícil que continúe. Y una persona desanimada es peligrosa para otro cristiano, mi hermano. Una persona en desánimo puede llegar a entrar en la duda: ¿y será cierto que Dios existe? Y si no es cierto, si escuchas a una persona, mi hermano, que te dice esa palabra, corre de ella, ni te pongas a hablar con ella. Y si es mentira lo que dice la palabra de Dios, porque algunos dicen que esto y esto y esto, y oye, si es que yo oro y pues no pasa nada. ¿Por qué Dios no cambia a mis hijos? ¿Y por qué Dios no cambia a mi esposo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entra la duda en una persona con desánimo, mi hermano. Entra la incredulidad, empieza a entrar la incredulidad, empieza a entrar la duda, y llega con un hermano peor que tú. Tienes que tener cuidado a qué árbol te arrima, mi hermano. Tenemos que tener cuidado a quién le preguntamos.
Tenemos que tener cuidado con quién hablamos. Debemos de ver la persona, cómo se encuentra espiritualmente. Si tú escuchas a una mujer o a un hombre desanimado, mi hermano, oye, debemos de tener mucho cuidado, mi hermano. El desánimo es un arma mortal, mi hermano. Empieza la duda, empieza a entrar el desánimo a su vida, mi hermano. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, mi hermano, por su incredulidad. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que desde ese momento les dijo: este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Porque no le creyeron a Dios, mi hermano. Porque 10 personas desanimaron a 600,000 hombres, mi hermano, y no entraron a la tierra prometida. ¿Saben cómo murieron, mi hermano? Estaba la tierra, Dios ya les había dicho: esa tierra es para ustedes, solamente crean, ahí está la tierra, tomen posesión de ella. Por su incredulidad, por su duda, se desanimaron, mi hermano. Dios los trajo, ¿cuántos años, mi hermano? 40. Dice la palabra de Dios que 40 años Dios los trajo por el desierto hasta que pereció el último. 40 años los trajo por el desierto el Señor, vagando, errando por los desiertos. ¿Por qué? Porque dudaron del Señor, porque no le creyeron a Dios, mi hermano, porque llegó el desánimo a su vida, porque lloraron. No entraron a la tierra prometida. Hermano, pero ¿qué pasó con los otros 2? Eran 12. La Biblia dice que eran 12, mi hermano, pero dice la Biblia que 10 de ellos empezaron a hablar. El informe que llevaron era contrario al de los otros 2. ¿Qué pasó con los otros 2, mi hermano? Si los otros 2 miraron lo mismo que miraron los otros 10, mi hermano. ¿Cuál fue la diferencia, mi hermano? Iban todos juntos, iban los 12. Los 12 miraron los gigantes. Sí había gigantes. Los 12 miraron que la tierra era fuerte, mi hermano, que los moradores eran fuertes. Los 12 miraron el peligro. Los 12 miraron la fortaleza que tenían en las ciudades. Los 12 miraron lo mismo. Pero 2 de ellos, mi hermano, miraron algo diferente. ¿Por qué, mi hermano? ¿Alguien puede decir por qué, mi hermano? ¿Por qué 10 miraron una cosa y por qué 2 miraron otra cosa, mi hermano? Si iban juntos, o tal vez anduvieron por allá y por acá. Yo pienso que porque 2 de ellos, dice la Biblia, que tuvieron un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Porque 2 de ellos le creyeron a Dios, mi hermano. ¿Saben cuándo le podemos darle gloria a Dios? En el desierto, mi hermano. Ah, qué fácil es cuando todo está bien, mi hermano. Levantar tus manos, venir a la iglesia cuando tu casa está bien, cuando no hay problema, cuando tienes trabajo, cuando hay salud, cuando tu familia está bien. Es fácil decirle gloria a Dios, pero ¿qué tal cuando llega una enfermedad, mi hermano? ¿Qué tal cuando llega un problema a tu vida? ¿Qué tal cuando tu matrimonio está destruyéndose? No sé. ¿Qué tal cuando llega un problema a tu vida? Ahí es cuando muchos reniegan. El pueblo de Israel, mi hermano, no se dio cuenta que las pruebas que Dios permitió que llegaran eran para su gloria, mi hermano. Hermano, cuando una prueba, cuando un problema llega a tu vida, Dios lo permite para su gloria. Cuando Dios permite una prueba, no es para destruirte, sino para fortalecerte. Hermano, en el desierto, decía Iván, decía la otra vez en el centro de rehabilitación, me quedó esa parte. Nuestro hermano Iván decía que en el desierto es cuando podemos encontrar más a Dios. Si le creemos. En los desiertos, cuando vamos cruzando el mar, en los problemas, en las dificultades, mi hermano, si tú tienes los ojos espirituales, te vas a dar cuenta, mi hermano, que en el desierto, que cuando está pasando un problema fuerte, mi hermano, es cuando tú vas a encontrar a Dios. El pueblo de Israel nunca vio eso. ¿Qué pasó con los otros? Escuchen lo que dice el mismo capítulo 14 de Números, versículo 24, mi hermano. Números 14, 24. Lo que dice de estos 2 hombres llamados Josué y Caleb. Escuchen lo que dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué, mi hermano? Mire este versículo, mi hermano. Les decía, les recalco otra vez, los 12 vieron lo mismo, pero 10 de ellos, ya ve el informe que llevaron, 2 de ellos, entre esos 2 estaba Josué y Caleb, y les dice: pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. Dice el versículo 6 del número 14, mi hermano, donde mismo dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefona, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esta parte, mi hermano, es cuando estaban los 10, mi hermano, dándole duro: no vamos a pasar, y que mira, y que ya no puedo, y que oren por mí, que saben qué. Imagínense escuchar a una persona así, me da hasta escalofrío, mi hermano. He escuchado personas que todo el tiempo andan desanimadas, todo el tiempo andan desanimados. Ay, ¿saben qué les he dicho, mi hermano? Yo no sé a cuál Dios conociste. A veces les doy duro porque no los entiendo. Yo no los puedo entender, mi hermano. He escuchado hombres, mi hermano, cristianos, todo el tiempo andan desanimados, todo el tiempo andan cansados, todo el tiempo están enfermos, no quieren continuar. Todo el tiempo, y se la pasan orando. Es que aquí me la pasé orando, siervo, me dice. Me la pasé orando, me dormí hasta las 4 de la mañana y por eso me levanto a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Una persona que se la pasa orando, mi hermano, que se la pasa ayunando, ¿cuándo va a estar desanimado? Si las fuerzas no son de una, son de Dios. Aquí me la paso, siervo, predicando en internet, dice, y aquí hasta las 3, 4 de la mañana y todo el tiempo desanimado, mi hermano. Le habla y ¿cómo se encuentra? Es que estoy enfermo, dice. ¿Y cómo anda, hermano, para aquí? Yo no lo voy a entender, mi hermano. Le pido a Dios que me ayude, pero no los entiendo. Le digo a estos hombres: oye, ¿a cuál Dios entonces le predica? ¿Qué predicas, hermano? ¿Cómo va a pasar aquí al frente y decirle a una persona: no, pues que estoy desanimado, hermano, a ver si llegamos a la tierra? No sé si... No, una persona debe de estar esforzada y valiente, animosa, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo todos los días. Agarra esos versículos que te animan, mi hermano, que te animan esos versículos. Hermano, ten hermanos que te animen. Oye, si a veces andas desanimado, te la acercas a otra persona que te va a decir: sí, mi hermano, yo te comprendo, sé lo que sientes y que sabes. No, esfuérzate, sé valiente, mi hermano. Me siento desanimado, pero voy a buscar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que de Dios viene el ánimo. Si tú no buscas a Dios, entonces, hermano, oren por mí porque me siento desanimado, me siento cansado y me siento triste. Oren por mí. Sí, vamos a orar, pero esfuérzate. Manos a la obra, mi hermano. Busca de Dios en la intimidad. Dice la palabra de Dios. Cristo Jesús lo dijo claramente, mi hermano. Si tú oras, cerrada la puerta, mi hermano, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Una persona que se la pasa orando no se va a desanimar, mi hermano. Una persona que se la pasa ayunando, buscando de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, no se va a desanimar. Te lo aseguro, mi hermano, porque las fuerzas son de Dios. Estos hombres, mi hermano, llamados Josué y Caleb, está bien, la hermana, se le bajó la presión. Dios bendiga a nuestra hermana. Gloria a Dios. Dice un hermano que anda, un muchacho que anda ahí: alábale con el martillo, lo dice. No nomás es alabarle con las manos, alábale con el martillo, dice. En todo tiempo alabar a Dios, mi hermano. Sigo número 14:6, mi hermano. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefona, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren la diferencia, mi hermano, de aquellos dos. Esta tierra es buena, dijeron. 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. Mire la diferencia, mi hermano. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no los comeremos como pan. Ay, mi hermano, qué gran diferencia.
Aquellos hombres llegaron, es que sí es buena la tierra, pero la gente es grande, el problema es grande, la enfermedad es grande. Y estos hombres, mi hermano, aunque miraron lo mismo, decían esos hombres, mi hermano, no le teman. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Nosotros nos lo comeremos como pan. Fíjese esta parte, mi hermano. Por tanto, no se rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de Dios y con nosotros está Jehová. No les teman, no les teman. Mire, híjole, hermanos, dos hombres que vieron lo mismo de los otros 10, pero estos dos confiaban en Dios. La Biblia dice, mi hermano, este versículo bien hermoso que lo compartía, no recuerdo quién, en la casa. Dice la Biblia, mi hermano, le dijo Pablo a Timoteo, que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dice la Biblia que a ti no te dio un espíritu de cobardía Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu para retroceder ni para vivir desanimado, mi hermano. El desánimo, la cobardía es un espíritu que te abraza. Es un espíritu que no te va a soltar, mi hermano, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Pedro bajó de la barca, mi hermano, le dice al Señor, mira, ven, le dice, ahí va Pedro, ¿verdad? Mirando al Señor. Dice la Biblia que cuando Pedro miró el problema, miró las aguas cómo se revolvían, se hundió. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús. Porque quitó, como dice Abraham, el enfoque de Jesús, mi hermano. Dios nos da fuerza, Dios nos da ánimo. Cuando tú bajas la mirada y escuchas una voz contraria a lo que dice la Biblia, va a entrar el desánimo a tu vida, mi hermano. Va a entrar el desánimo. Elías, cuando escuchó que Jezabel lo perseguía, mi hermano, fue corriendo, se metió a una cueva y se durmió ahí, se acurrucó. No, a nosotros Dios no nos dio un espíritu de cobardía, mi hermano, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué? Levántate y come, levántate y come. Hermano, ya terminé, mi hermano, ¿verdad? Usted se ha preguntado por qué los discípulos, mi hermano, sintieron mucho dolor y continuaron, mi hermano. Usted ha leído la Biblia, mi hermano, Hebreos capítulo 11. Cómo estos hombres, mi hermano, en la antigüedad, los primeros discípulos, miren, mi hermano, estos primeros discípulos dicen que los metían al circo romano cuando decían que eran cristianos, mi hermano. Cuando no negaban su fe, agarraban a ellos y a su familia, los metían al circo romano. ¿Por qué soportaban tanto? Oye, cuando lo tenían en la guillotina, tenían la oportunidad de negar a Cristo o morir. Dice la Biblia que calentaban una silla, la silla de hierro, y sentaban a aquella persona que no negaba a Cristo, mi hermano. Los crucificaban, los azotaron, los golpearon, los persiguieron, mi hermano. ¿Y por qué soportaron todo eso, mi hermano? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Porque estos hombres estaban llenos de Dios, mi hermano. Tanto que ellos escribieron esta parte, porque estamos atribulados en todo, decía, hermano, angustiados, mi hermano. Estos hombres, mi hermano, estaban llenos de Dios, mi hermano. ¿Sabe qué nos falta para no desanimarnos? Llenarnos de la presencia de Dios. Dios nos da la fuerza, mi hermano. Dios es el que nos da el aliento de vida para seguir continuando, mi hermano. Estos hombres fueron atribulados, aserrados, perseguidos, crucificados. ¿Y saben qué decían? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Saben qué es lo que decían estos hombres? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Este hombre llamado Pablo decía, mi hermano, ¿quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Saben qué decía? Nada. Nada. ¿Por qué nunca se desanimaron estos hombres, mi hermano? ¿Por qué dieron la vida por Jesús, mi hermano? ¿Por qué llegaron a la cruz? ¿Por qué pusieron su cabeza, mi hermano? ¿Por qué lo dieron todo por Cristo? ¿Y por qué tú te desanimas? ¿Por qué todo te desanima, mi hermano? ¿Por qué de todo te cansas? ¿Por qué de todo nos cansamos, mejor dicho? Todo nos desanima, mi hermano.
Escuchamos que hablan de nosotros, todo nos desanima. Vemos algo mal, todo nos desanima. Ya no queremos continuar. Los hijos no quieren seguir, yo tampoco. La esposa ya no quiere seguir, yo tampoco. ¿Qué te apartarás del amor de Dios? ¿Por qué te desanimas, hermano? ¿Por qué te desanimas si el Señor está contigo? Estos hombres, mi hermano, decían: ¿qué me apartará del amor de Dios, mi hermano? Ojalá no te aparte nada del amor de Dios, mi hermano. Esta palabra es para mí. Hablarla que es fácil, pero cuando llega la prueba, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Cuando llegan las pruebas, decía un pastor, ¿verdad? La mujer se le fue con otro, mi hermano, y él predicaba y que aunque la mujer se vaya y aunque los hijos se vayan, y cuando le tocó, mi hermano, llega con las llaves del pastor. Ya me voy, dice. Oye, ¿por qué tanto predicaba que predicaba de esto y que sabe qué? Es que predicar no es lo mismo que vivirlo. No es lo mismo, tenemos que vivir a Cristo, mi hermano. Estos hombres decían: ¿qué me apartará del amor de Dios? Dice Pablo, lo decía: ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. No te rindas, mi hermano. Si te sientes desanimado, mi hermano, ora a Dios. Hermano, la peor enfermedad que puede haber, escucha, y con esto ya terminé. Yo he escuchado de personas: miren, oren por mí porque estoy enfermo. Oren por mí porque me llegó esto, me duele la cabeza. Oren por mí, que saben qué. Hermano, está bien que oremos por ustedes, pero la peor enfermedad que puede llegar a tu vida es el desánimo. Yo le he dicho: prefiero morir, mi hermano, enfermo como sea, pero en el camino de Dios, no desanimado, mi hermano. La peor enfermedad que puede permitir que llegue a tu vida es el desánimo. Y lo peor que te puede pasar es estar sentado y estar muerto. Lo peor que te puede pasar es estar sentado y estar seco por dentro, mi hermano. Decía el hermano ayer en la predicación: el mundo no se ha dado cuenta que está muerto. Ellos están muertos. Nosotros tenemos oportunidad de buscarle gracia de Dios. Ellos, mi hermano, ellos caminan, ellos comen, ellos viven, ellos trabajan, mi hermano. Ellos tienen hijos, pero están muertos. Solamente esperan la muerte. Tú tienes oportunidad. Yo tengo oportunidad. ¿Saben qué? Lo que le dijo Pablo: te aconsejo que avives el fuego, mi hermano. Avive el fuego. ¿Cómo? Avive el fuego que hay en ti. Hermano, no permite, no le digas a otra: ore por mí. No, aviva el fuego. Tú busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. La peor enfermedad que pueda haber, mi hermano, es el desánimo. Estar muriendo todos los días y no saber, no poder hacer nada. Oye, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Y qué estás haciendo? Es que tengo problemas en esto, pero ¿qué estás haciendo? Tengo problemas con mis hijos, pues ¿qué estás haciendo? Me siento desanimado, ¿y qué estás haciendo? Ve que estás muriendo, hermano. Si andas en el agua y te estás hundiendo, ¿qué vas a hacer? Grita. Grita, agarra un árbol, agarra un palo, agarra una llanta, agarra un galón, agarra lo que quieras, pero grita: sálvame, Jehová. Dame vida nuevamente, dame fuerza. Lléname de tu Espíritu Santo porque me estoy muriendo. Díselo, mi hermano, pero díselo, mi hermano. No permitas que la tristeza te consuma, mi hermano. No permitas que el desánimo te consuma. Hoy oramos, mi hermano. Oramos. Terminando con este versículo, mire, mi hermano, lo que decía este hombre, mi hermano. ¿Cuál fue la palabra? Si no le entendiste nada, mi hermano, pues el desánimo, arma mortal. ¿Cómo vencerlo, mi hermano? Como lo vencieron estos discípulos, llenándose de Dios. Escuchen lo que dice 2 de Corintios 4:7, mi hermano. 4, 7 y 8 y 9, y termino ahora así. Dice: pues tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La gracia de Dios en nuestra vida. Somos de barro, somos esta carne, mi hermano, es tierra, es polvo. Y decía este hombre llamado Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo. Miren estas palabras de estos hombres, que estamos atribulados en todo. Estos hombres sí estaban atribulados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no derribados, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Decían, miren, me siento así, pero estoy así, estoy acá, pero estamos atribulados, mas no angustiados, mi hermano. De repente llega la tristeza, sí, pero que la tristeza no te consuma, mi hermano. Llegan los problemas, pero que el problema no te tumbe. Tú tienes un Dios, mi hermano, que no lo has conocido, que te da aliento de vida, que te da aliento si tú te lo pides, que te da de su presencia si tú lo buscas, mi hermano. No te rindas, mi hermano. No te rindas, mi hermano. Si te sientes triste, así decaído, abatido, mi hermano, busca la gracia de Dios. Busca la gracia de Dios, mi hermano. Hoy oramos, mi hermano. Hoy oramos por los desanimados. ¿Saben qué dice esta parte, mi hermano? Dice que cuando iban a la guerra, mi hermano, iban como 30,000 o 100,000, no me acuerdo cuánto, y de repente Dios les dice, oye, es mucho el pueblo, dile a los opacados de corazón. ¿Saben qué es un apocado? Dile a los cobardes que se regresen. Dice la Biblia que se regresó más de la mitad. Iban a la guerra pero con temor, mi hermano. Iban a la guerra pero desanimados. Dicen que cuando escucharon eso, más de la mitad se regresó, mi hermano. Al final quedaron 300 hombres llenos de Dios, mi hermano. Con esos 300 hombres se hizo una revolución. Con 12 hombres, mi hermano, Jesús escogió 12 hombres y se hizo una revolución. Y aún se sigue hablando de ellos. ¿Verdad? Dios bendiga tu vida, mi hermano. ¿Quieres pasar para orar, mi hermano? ¿Alguien quiere? Oramos, mi hermano. Yo le pido a Dios para que no entre desánimo a mi vida, mi hermano.